Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. En esta mañana vamos a continuar nuestro trabajo de aprendiendo en casa. Bien, este trabajo que realizamos todos los martes, jueves y viernes son de suma importancia, ya que nos ayudan a conocer más acerca de los temas que nos competen trabajar en este año escolar y al mismo tiempo nos ayuda a quizás tener nuevos vocabularios o más léxico en nuestro vocabulario. Esto es muy importante. Además que conocer siempre es de suma trascendencia para cada persona y sobre todo en esta etapa escolar. Bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a la antonimia o los antónimos. Sí, exacto. La anterior clase o la sesión anterior hemos visto la primera clasificación de los antónimos. Hemos visto en sí qué cosa eran los antónimos y hemos podido observar la primera clasificación de estos. Esto es muy importante ya que nos ayuda siempre a conocer acerca de este tema a partir de su teoría para poder luego desarrollar las prácticas. Bien, entonces vamos a continuar el día de hoy trabajando nuestra segunda sesión de aprendizaje con respecto a los antónimos y vamos a conocer la segunda clasificación de los antónimos, que es muy importante. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la segunda clasificación de los antónimos? Veamos, antes de ver la segunda clasificación, tenemos nuevamente que enmarcar cuál sería el propósito a trabajar en esta sesión de aprendizaje. Muy bien, el propósito sería aprender y practicar ejercicios de antonimia. Será el mismo propósito que nuestra sesión anterior. Además que tenemos que colocar el título en nuestro cuaderno para realizar el organizador gráfico o el resumen que corresponde a la sesión trabajada del día de hoy. Nosotros ya conocemos la antonimia o los antónimos, así que vamos a recordar un poquito más sobre ellos. La antonimia o los antónimos hemos dicho que era aquellas palabras o términos que significaban lo opuesto, ¿no? Era la oposición de términos o la oposición de significados, más que de términos de significados. Vamos a encontrar, igual que en la sinonimia, diferentes términos o significantes que nos van a dar ideas contrarias. Estos serían los antónimos. También podemos recordar que, igual que muchas palabras, proviene del griego y también podemos recordar la primera clasificación de esto. Se dividía en su primera clasificación en dos grandes grupos. ¿Cuáles eran estos dos grandes grupos? Primero hemos visto a la antonimia morfológica. Muy bien, a la antonimia morfológica. Y después hemos visto a la antonimia lexical. Estos son los primeros dos grandes grupos dentro de la antonimia en su primera clasificación. Entonces podemos ver que dentro de los morfológicos prácticamente se estudiaba o trabajaba la forma del término o palabra para poder conocer el antónimo. Esto quiere decir que los antónimos morfológicos solamente trabajaban a través de prefijos de negación. Sí, prefijos de negación. Los lexemas o raíces de las palabras bases continuaban siendo el mismo y lo único que se agregaba para darle su opuesto era el prefijo de negación. Por otro lado, también hemos visto los antónimos lexicales que se dividían en dos, como son los antónimos absolutos y los antónimos relativos. Los absolutos, en pocas palabras, hemos dicho que era el tope final, la palabra totalmente absoluta, como su mismo nombre lo dice, de la palabra que nos piden el antónimo, mientras que el relativo sería aquel término medio o parcial que podríamos encontrar de esta palabra. Recuerda además que todo antónimo morfológico también era conocido como antónimo absoluto. Muy bien, para continuar nuestro trabajo, vamos a continuar con nuestro vocabulario, valga la redundancia. Vamos a trabajar el vocabulario número 8 del día de hoy. El número 8 del día de hoy. Muy bien, entonces, para desarrollar el vocabulario número 8, ya sabes que es importante siempre repasar las palabras que tenemos en nuestro vocabulario para así de esta manera poder tener mayor cantidad de léxico, sí, en nuestro vocabulario personal. Bien,
La primera palabra de esta mañana será el término destroncar. Destroncar significa descuajeringar. También podremos decir que destroncar significa cortar o tronchar. Cortar o tronchar. Quiere decir que destroncar prácticamente nos va a asemejar más al significado que conocemos, que es cortar. Si lo ponemos en un contexto oracional, podríamos decir, yo y mi familia fuimos a cortar un árbol, fuimos a destroncar un árbol, ¿no? Fuimos a destroncar un árbol. Muy bien. Entonces, esta palabra tiene algunos significados como son descuangeringar, cortar y tronchar. Bien, veamos la segunda palabra. La segunda palabra es dilecto, dilecto. Dilecto podemos decir que es amado o querido. Dilecto sería amado o querido. También podemos decir que podría ser predilecto, predilecto. Generalmente lo utilizamos en diferentes contextos o campos, ¿no? Como por ejemplo, cuando escribimos una carta, podemos enviar la carta diciendo a mi dilecto amigo. Te escribo para contarte las últimas novedades que están ocurriendo en nuestra localidad, etcétera. Entonces, nos podemos dar cuenta que si nosotros colocamos a mi dilecto amigo, sería a mi querido amigo, a mi amado amigo. Muy bien. Entonces, podemos darle este contexto. Veamos nuestra tercera palabra del vocabulario del día de hoy. Sería dilogia. Sería dilogia. Acuérdate que di es dos. Entonces podríamos decir que es disculpa, anfibología. Bien, también tiene otros significados, anfibología, como también podríamos decir ambigüedad o ambiguo. También podemos considerar el término equívoco. ¿No? Equívoco. Entonces, decimos o utilizamos esta palabra cuando quizás está algo mal dicho o tiene doble sentido, como es la ambigüedad. Estás hablando en doble sentido o ambigüedades que no se te comprende muy bien, estás equivocado, ¿no? Entonces, generalmente podemos considerarlo esta ambigüedad dentro de la poesía, ¿no? La anfibología también. Excelente. Veamos nuestra segunda palabra. Sería dilucidar. Dilucidar nos quiere decir explicar, explicar. También podemos decir que puede ser aclarar, también podríamos decir que es esclarecer o clarificar alguna idea que no está tan clara. Exactamente. Entonces, si es explicar, dilucidar, sería quizás esclarecer o aclarar, como hemos visto. Entonces, podemos ponerlo también en un contexto. Quizás el profesor de ciencia, tecnología y ambiente no podemos comprender algún tema con toda claridad y podemos pedirle, por favor, al profesor que nos pueda dilucidar el tema X que no le comprendemos, o sea, que nos explique o nos aclare para poder comprender de mejor manera. Veamos la siguiente palabra, es dislate. Dislate nos dice que significa devaneo o tontería. También podemos considerar al término disparate, también al término absurdo o desacierto. Es un absurdo, un dislate es un absurdo, un disparate, una barbaridad, un desacierto. Entonces, generalmente las personas que hablan dislates, disparates, barbaridades, podemos atribuirle este tipo de palabra, ¿no? De repente un familiar que está hablando cosas fuera de lugar, entonces le podemos decir tío, primo, no hables dislates, no hables disparates, no hables barbaridades, no hables absurdos. Entonces, de esta forma podemos seguir aprendiendo nuevas palabras para introducirlas en nuestro vocabulario del día. Muy bien, vamos a continuar entonces lo que compete a la sesión de aprendizaje del día de hoy. La sesión de aprendizaje del día de hoy, como ya lo hemos mencionado, es acerca de los antónimos y vamos a conocer esta segunda clasificación de los antónimos. Esta segunda clasificación de los antónimos viene dada dentro de los antónimos lexicales. Sí, dentro de los antónimos lexicales vamos a encontrar tres clases de antónimos
aparte de los absolutos y relativos. ¿Por qué dentro de los lexicales? Porque ya hemos dicho que dentro de los lexicales podemos encontrar antónimos con significantes diferentes, o sea, palabras diferentes, pero en el morfológico prácticamente la palabra base, la raíz o el lexema no se modificaba, entonces solamente se le agregaba el prefijo, mientras que en los lexicales sí, hay palabras diferentes para decir el antónimo de estas, el significado y el antónimo a la vez de estas palabras. Muy bien, veamos entonces, en primer punto tenemos a los antónimos graduales. A los antónimos graduales, como su mismo nombre lo dice, son gradas, graduales, van en disminución o en aumento. Nos dicen que son aquellos que tienen la misma referencia de significados, tienen la misma referencia, esto es sumamente importante, pero en grados opuestos. Dice misma referencia, pero en grados opuestos. Quiere decir con misma referencia que va a estar dentro del mismo campo de significado. ¿Sí? Entonces vamos a ver, pero va a decir en grados opuestos. Vamos a ver los ejemplos. Dice fuerte y débil. Son antónimos, son palabras diferentes, pero nos dicen que tienen la misma referencia. Quiere decir que está hablando de energía o de repente o fuerza, ¿no? Energía, sobre todo de energía. Entonces, la referencia sería la energía que posee una persona. Si una persona es muy energética, puede llegar a ser fuerte. Si esta energía disminuye, puede ser débil. Entonces, el grado va justamente fuerte, débil. Puede ir de menos a más o de más a menos, pero este es el grado que podemos observar. Luego tenemos caro y barato. Vamos a verlo en la referencia de la economía de repente, de la economía o el precio de algún producto. Entonces, si esa es la referencia, podemos darnos cuenta que también es gradual. Caro, mucho, y barato, poco, ¿no? Antónimos. También podemos ver alto y bajo. Entonces, alto y bajo están en la referencia de estatura o tamaño. Alto y bajo de estatura. Alto de estatura y bajo de estatura. Gradual. Es gradual. Muy bien, veamos la siguiente. Gordo y delgado. Esta referencia hará de la masa corporal. Hacen la referencia de masa corporal. Gordo al extremo de la masa y delgado. Va en aumento o en disminución, no importa, pero justamente demuestran esta gradualidad en los antónimos. Bien, veamos la segunda clasificación. Vamos a encontrar a los antónimos complementarios. Vamos a encontrar a los antónimos complementarios. Dice que estos antónimos son aquellos en los cuales uno elimina de manera instantánea al otro. No pueden ser los dos. Uno va a eliminar de manera instantánea al otro. Entonces te dice que no pueden ser los dos. Vamos a entenderlo de esta forma. Uno complementarios porque se complementan uno con el otro. La existencia del uno lo complementa al otro, por decirlo así. Pero como nos están dando en la teoría que uno va a eliminar de manera instantánea al otro, porque no se pueden dar los dos, vamos a tratar de darle una idea de que o eres una cosa o eres la otra, o eres esto o eres lo otro. No puede ser al mismo tiempo los dos, solamente uno. Vamos a entenderlo de esa forma. Entonces, acá nos dicen complementarios, hombre y mujer. Sí podemos decir que son complementos, siempre hemos hablado, ¿no? El hombre y la mujer son complementos para la existencia de repente del ser humano, etcétera. Pero vamos a considerarlo que no pueden ser los dos al mismo tiempo. O eres hombre o eres mujer. No eres los dos al mismo tiempo, ¿sí? Saber e ignorar. O sabes o no sabes. Quiere decir o ignoras. Muy bien, solo uno de los dos. Veamos la siguiente. Triste y alegre. O estás triste o estás alegre. No puedes estar los dos al mismo tiempo. Son antónimos, pero complementarios porque según la teoría, uno va a eliminar de manera instantánea al otro. Recordar, olvidar. Bien, o recuerdas o olvidas. Claro, no puede suceder los dos al mismo momento, en el mismo momento. Tiene que eliminar uno instantáneamente al otro. A eso se refieren los antónimos complementarios. Veamos la siguiente clasificación,
¿Qué vendrían a ser los antónimos recíprocos? Los antónimos recíprocos son aquellos que designan una relación desde el punto de vista opuesto. No se da el uno sin el otro. En cambio, a diferencia de los complementarios, el recíproco dice que no va a existir uno si no existe necesariamente el otro. Entonces, va a existir uno gracias a que existe el otro. Se necesitan para existir. Eso se refiere a los antónimos recíprocos. Por ejemplo, dar y recibir. Si existe un dar, significa que tiene que existir un recibir. Si existe un enseñar, significa que tiene que existir un aprender. Si existe un ganar o un ganador, significa que tiene que existir un perder o un perdedor. También podemos decir, si existe un curar, ¿no? O un curador o un doctor, tiene que existir también, si es curar, enfermar, ¿no es cierto? No se cura algo que no está enfermo o que no está mal. Entonces podemos decir médico y paciente. No existirían los pacientes si no existen los médicos y viceversa. No existirían los médicos si no existen los pacientes. Igual en este ejemplo de enseñar y aprender. Si existe un profesor es porque existe necesariamente un alumno. Entonces, si existe un alumno es porque existe necesariamente un profesor. No puede existir profesor sin alumno ni alumno sin profesor. Entonces, esta es la lógica para los antónimos recíprocos. A continuación vamos a ver la forma correcta de resolver cualquier ejercicio de antonimia. Dice, lo primero que debemos hacer es asociar la palabra base, nuestra palabra base, que generalmente va en mayúscula, a una situación y circunstancia en la que fue leída o escuchada. Tenemos que darle un contexto para poder así entender mejor su significado. Después de esto, nos puede ayudar, dice, la etimología de la palabra base. Algunas palabras que nos pueden dar en ejercicios de antónimos van a poder desgregarse para poder ser analizadas dentro de la etimología. Puede estar conformadas por dos palabras, como por ejemplo cuando hablamos de, del término am, economía, economía, ¿no? Entonces, nosotros podemos desgregar o separar esta palabra y decimos oikos, ¿no? ¿Qué cosa es oikos? Que es administración de la casa, economía. Entonces lo entendemos a través de la etimología. O cuando decimos, por ejemplo, aracnofobia. Aracno significa araña y fobia significa miedo. Entonces, miedo a las arañas. De esta forma, nosotros podemos entender algunas palabras etimológicamente para ya darle la idea o el significado que nos ayudará a resolver el ejercicio de antónimos. Bien, después nos dice, se recomienda buscar los derivados o el primitivo de la palabra base, ya que tal vez no son familiares. Algunas palabras, si de repente puedan llegar a ser morfológicas, podemos ver la palabra base, la raíz y los primitivos o derivados a partir de esta raíz. Entonces nos podrá ayudar a identificar si es un antónimo morfológico y encontrar de esta forma mucho más sencilla su antónimo. Muy bien. Veamos la siguiente. Nos dice que el término base también se le puede plantear mediante su antónimo. Claro, al término base también se le puede plantear mentalmente su antónimo. Ah, ya, claro, mentalmente. Muy bien. Dice que una vez que tengamos nuestro término base, podemos ya atribuirle otros antónimos. Cuando ya sabemos qué significa, otros antónimos. Entonces, al atribuirle algunos antónimos, podemos ir viendo en las alternativas y así empezar a descartar y ayudarnos a esta resolución de problemas. También nos dice que dicho término planteado se debe buscar entre las alternativas, lo que acabamos de mencionar, y la mejor manera de vencer los distractores es con un correcto conocimiento de los sinónimos. Exacto, si nosotros conocemos los sinónimos de las palabras, nos vamos a poder dar cuenta cuál puede ser correcto y cuál podría ser la respuesta en sí.
Bien, es por eso que también practicamos siempre los sinónimos y en casa también tenemos que estar en constante repaso de los sinónimos para aumentar nuestro léxico. La alternativa que consideremos como respuesta deberá ser de la misma categoría gramatical. Nuevamente, mencionamos, si la respuesta, como lo hemos visto en la primera sesión de aprendizaje, si la palabra base es un verbo, la respuesta tiene que ser un verbo. Si la palabra base es un sustantivo, la respuesta tiene que ser un sustantivo y así sucesivamente podemos analizar. Veamos entonces ahora un ejercicio de suma importancia. Bien, nos dice nuestra palabra base que sería felonía. Muy bien, la palabra base sería felonía o felonía. Tiene 5 alternativas: deslealtad, lealtad, traición, bravuconada y dichosa. Vamos a analizarlo o cómo deberíamos analizar cada uno de estos ejercicios de la siguiente forma. Sería, el término base es un sustantivo femenino. Exacto, es un sustantivo femenino. La respuesta será un antónimo de la misma categoría gramatical. Entonces, yo primero tengo que analizar si mi palabra base es un verbo, un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Entonces, una vez que analice y ya me doy cuenta que es un sustantivo femenino, tengo que hallar en la respuesta también un sustantivo. Y si es en femenino, mucho mejor. Listo. Dice, recuerde que la palabra felonía o felonía es sinónimo de deslealtad y traición. Ya lo estamos analizando. Entonces, felonía es sinónimo de deslealtad y traición. Sus sinónimos son deslealtad y traición. Ya comprendo esta palabra, ya sé que en qué contexto lo podría colocar y cuál es su significado. Quiere decir entonces que la alternativa A, que es deslealtad, y la alternativa C, que es traición, son de la misma categoría, que son sustantivos, pero son sinónimos del término base. Y a mí me están pidiendo antónimos, no sinónimos. De esta forma quedarían descartadas estas dos alternativas. Por otro lado, la alternativa D y E son adjetivos. A ver, observemos. Dice que la alternativa D, que es bravuconada, bravucón, el chico bravucón, claro, chico sustantivo, bravucón adjetivo. Y la alternativa E, dichosa, chica dichosa, muchacha dichosa, mujer dichosa, también es un adjetivo y a mí me interesa un sustantivo. Entonces, me quiere decir que si son adjetivos, no pueden ser la respuesta. Entonces, la alternativa B es un sustantivo y en femenino y de significado opuesto. Si ya sabía al inicio que felonía era traición o deslealtad, entonces ya sé que la respuesta sería la B, lealtad. Por lo tanto, la alternativa correcta a este ejercicio es la alternativa B, es decir, la palabra lealtad. Como habrán notado en la resolución de este ejercicio, hay que tener mucho cuidado con el significado original o el significado de la palabra base. También podemos observar el origen, si es que ésta tendría forma, hemos visto la forma, la función, también hemos visto la función, para poder determinar así de mejor manera la respuesta. Muy bien, de esta manera vamos a pasar a un tipo de ejercicio también en el cual tú serás el protagonista. Tendrás que analizar cómo hemos analizado este ejercicio de felonía. Entonces vas a analizar tú, pero yo te voy a dar algunos alcances para que puedas entender muchísimo mejor estos ejercicios, ¿sí? Bien, la primera palabra es consuetudinario. Consuetudinario. ¿Qué significa esta palabra o qué sinónimos podemos encontrar de esta palabra? Podemos encontrar los sinónimos de acostumbrado, usual o habitual. Bien, ya te estoy dando una ayuda. ¿Cuáles son los sinónimos? Ahora te toca leer las alternativas, ver qué tipo de categoría es esta palabra base consuetudinario, si será un verbo, un adjetivo, un sustantivo o un adverbio, y así descartar como en el anterior ejercicio. Bien, la segunda palabra es siar. Siar.
La segunda palabra es siar. Esta vendría a ser retroceder, volver o aflojar o ceder. Tiene, vamos a decirlo de alguna forma, estos dos campos, ¿no? Por un lado sería retroceder o volver y por otro sería, a ver, por otro sería, hemos dicho siar, claro, siar, a ver, por otro también podría ser, nuestras diapositivas se movieron, ya, hemos dicho retroceder, podría ser volver y por otro lado también hemos mencionado que podría ser, claro, ceder o aflojar, ceder o aflojar. Listo, aquí está nuestra diapositiva. Muy bien, entonces ya sabemos qué significa CIAT. ¿Cuáles serían sus sinónimos? Veamos la siguiente. Exaltarse. Exaltarse. Ya sabes que exaltarse es encenderse o ensalzarse o realzar, ¿no? De repente un estado o de ánimo o depende del contexto en el cual utilicemos la palabra. Muy bien, también te estoy dando sinónimos para que lo puedas analizar. Veamos el siguiente término que es inédito. Inédito, claro, inédito es original, será estrenado o hasta nuevo, ¿no? Entonces, inédito. Veamos que tenemos hay cinco alternativas que podemos analizar. Listo, la siguiente y la última será contumelia, contumelia. Bien, contumelia sería ofensa, afrenta, ultraje. Entonces, nos podría ayudar de esta forma a entender ya con estos sinónimos si es una afrenta, un insulto, una ofensa, un ultraje, ¿no? Para poder encontrar así sus antónimos. Entonces, ahora tu tarea sería analizar cada uno de estos ejercicios para encontrar las respuestas correctas. Muy bien, hazme saber las respuestas en tu eh, organizador gráfico, solo hazme saber las respuestas, ¿no? Para colocándolo en tu organizador gráfico que realizarás de este tema. Bien, es de esta forma que hemos terminado de trabajar lo que es los antónimos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Ya lo mencionamos, los antónimos. ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de esta segunda clasificación, recordando un poquito la primera clasificación y a través de algunos ejemplos y ejercicios. ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Muy fácil, lo pondremos en práctica gracias a nuestras fichas de trabajo o nuestros libros que tenemos también en casa que nos dieron siempre para repasar este curso. De esta forma nos podrá ayudar a ser mejores estudiantes repasando siempre las sesiones de aprendizaje de todas las áreas. Y siempre la práctica nos ayudará a mejorar. Conmigo será hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Que tengas buena mañana. Hasta la siguiente sesión de aprendizaje.